Vale, ya tenemos otro problema, el número 26 del capítulo 2, ¿ya? La página 39. Fíjate, eh, dice lo siguiente, en el esquema del lado se muestra un andamio de pintor que está en equilibrio mecánico, ¿vale? ¿Qué significa que esté en equilibrio mecánico? Eso para nosotros es información súper importante. Eso significa que la fuerza neta, ¿no es cierto?, en el sistema andamio, digamos, es cero. Información que por otro lado está de más, porque un andamio que está colgando, ¿no es cierto?, en definitiva debería estar quieto, o uno se compra un andamio para que esté ahí en perfecto equilibrio, ¿no es cierto?, no se mueva. Nadie se compraría un andamio para salir a dar una vuelta, ¿ya? Ya, entonces esta información está un poco de más, pero está bueno que se recalque, ¿ya? Ya. Entonces dice, la persona en medio del andamio pesa 250 newton, ¿vale? Esa información la vamos a anotar de color rojo, porque vamos a hacer que apunte hacia abajo, es decir, este peso, ¿no es cierto? O esta fuerza, este es que es peso, ¿verdad? Ah, ya estaba anotado ahí que era peso, ¿no es cierto? Esta fuerza, le vamos a llamar fuerza 3, va a ser para nosotros 250 newton, ¿ya? Entonces vamos a anotar aquí F3, va a ser igual a 250 newton, ¿correcto? Ya. Y las fuerzas que están apuntando hacia arriba, a esta le vamos a poner F1, ¿verdad? Y a esta le vamos a poner F2. Y dice, la persona en medio del pesa 250 newton y las tensiones de las cuerdas 200 newton. ¿Cuál es el peso del andamio? ¿Ya? O sea que aquí no nos dan el peso del andamio y tenemos que nosotros encontrarlo, ¿vale? Para nosotros entonces F1 va a ser igual a 200 newton, ¿ya? Y F2 va a ser igual a 200 newton más. ¿Y qué es lo que nos preguntan? Vamos a considerar que F3, ¿no es cierto?, que es de color rojo, ¿no es cierto?, que no la estamos considerando, perdón, F4 va a ser, ¿no es cierto?, ese va a ser el peso andamio, ¿vale? Entonces este F4 para nosotros es lo que andamos buscando. Entonces ya tenemos algo avanzado del ejercicio. Lo leímos, se entendió y ya sabemos lo que nos están preguntando y la información con la que podemos contar, ¿vale? Ya, entonces yo lo primero que aconsejo en este caso, ¿verdad? Es hacer un sistema de referencia, ¿vale? Ya, hacemos un sistema de referencia, pumba y pumba, ¿ya? ¿Ya? Entonces fíjate, tenemos, si ustedes se dan cuenta, dos fuerzas que están actuando hacia arriba, ¿no es cierto? F1 y F2. Entonces las vamos a instalar apuntando hacia arriba, ¿vale? Las voy a dibujar, ¿no es cierto? Pero con una flechita, ¿verdad? ¿Ya? Con una flechita, ¿verdad? Entonces aquí, mira, voy a poner F1, lo voy a poner un poquito la de para allá y F2 un poquito para acá, aunque se supone que se están perfectamente superpuestas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí tendríamos perfectamente ubicado a F1, ¿verdad? Y por este otro lado a F2. Se supone que las dos están apuntando en la misma dirección, no hay esta desviación que yo puse, digamos, intencionalmente para que se distinga una de la otra. O sea, como que hay dos fuerzas aquí actuando hacia abajo. Y habrían también dos fuerzas actuando hacia arriba, ¿no es cierto? Que una sería, perdón, las había dibujado con el, ¿no es cierto? Con con el flechero, le ponemos color rojo, ¿verdad? Y tendríamos una apuntando hacia acá, ¿no es cierto? Que podría ser el, el peso del, del, del trabajador, ¿verdad? Que sería eh, el peso del trabajador, ¿verdad? Y otra fuerza también que sería, la vamos a poner también apuntando un poquito para acá también, así, para que se note que son las dos, ¿ya? Una sería F3 y la otra F4. F3 para nosotros sería el peso del trabajador y F4 el peso del andamio. Y andamos buscando F4. Pero fíjate, si la fuerza neta, ¿y qué significa la fuerza neta, profe? Fácil. Fuerza neta, ¿verdad? Significa que la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿verdad? Todas, perdón, esto no es F sub n, F sub i, ¿no es cierto? ¿Ya? Deben dar cero. Es decir, que esta fuerza neta debe dar cero y aquí yo tengo que sumarlas todas. Las sumo entonces, ¿verdad? Aquí tendríamos, sería F1 más F2 más F3 más F4. F4, ¿verdad? Entonces, vamos reemplazando. Fíjate, tendríamos, esto es cero. Nos da que F1 es 200 newton, ¿no es cierto? Más F2 que serían otros 200 newton, más F3 que serían 250 newton, y más
¿cómo se llama? F4 que no sabemos cuánto vale. Lo vamos a anotar así nomás. ¿Ya? Pero fíjate, aquí hay una consideración que no hemos hecho. Fíjate, como F3 y F4 están apuntando en sentido contrario, entonces nosotros le vamos a poner el signo correspondiente. Es decir, el signo está apuntando, ¿no es cierto?, en el sentido contrario, por lo tanto le vamos a poner signo negativo. ¿Vale? Es decir, menos 250, ¿verdad? Y aquí menos F4. Si ustedes se dan cuenta, aquí no tengo para qué sumar, 200 más 200 serían 400, ¿vale? Menos 250 menos F4, ¿verdad? Ya seguimos haciendo operaciones, 400 menos 250. Vamos a ocupar por primera vez la calculadora, que yo les decía que sería importante que se bajaran, ¿verdad? 400 menos 250, pumba, y nos da 150, ¿vale? Aquí nos da 150 newton menos F4. Si ustedes se fijan, este F4 si pasa para acá, ¿verdad? Pasa con signo positivo y nos quedaría que finalmente F4 es igual a 150 newton. Por lo tanto, el peso, ¿no es cierto?, del andamio, este F4 que está aquí, ¿verdad?, debería ser aproximadamente 150 newton. Pero ese es el peso. ¿Y la masa? Ah, profe, mira, sabemos que el peso, ¿no es cierto?, es 150 newton. Pero el peso nosotros podemos calcular m por g. Esta pregunta no lo hacen en el ejercicio, ¿ya? Son 150 newton. M, si queremos saber la masa, sería 150 newton, que es kilogramo por metros partido por segundo al cuadrado, dividido por g, que es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Los metros con los segundos al cuadrado con los metros con los segundos al cuadrado se me van y me queda aquí la masa. Sería 150 dividido por 9,8. Nos vamos a la calculadora. Sería 150 dividido por 9,8 igual a 15,306. ¿Ya? Y aquí me quedaría 15,306. ¿Me salió, no? 15,306. ¿Qué serían? Kilogramos. ¿Vale? Y así lo resolvemos.